Las tres hermanas estaban bajo la lámpara de araña de cristal, como retratos esperando ser comprados. Lady Beatrice llevaba seda carmesí, Lady Charlotte llevaba azul pálido, Lady Arabella llevaba satén marfil. Las tres eran hermosas, las tres estaban solteras, y las tres habían recibido instrucciones de impresionar al duque. Detrás de ellas había una cuarta mujer, callada, vestida sencillamente, sosteniendo una bandeja de plata para el té. Nadie se había molestado en presentarla. El duque Alexander Wren la notó de inmediato. Su gracia, Lord Harrington, anunció con orgullo. Permítame presentarle a mis hijas. Alexander asintió cortésmente. Había sido invitado a Harrington House por una razón, el matrimonio. Su tía le había informado que seguir soltero se estaba volviendo socialmente irresponsable. Su patrimonio necesitaba un heredero. Sus aliados políticos querían estabilidad. Su madre quería nietos. Y Lord Harrington tenía 3 hijas que parecían satisfacer todos los requisitos. Alexander miró a Beatrice. Ella sonrió. Charlotte hizo una reverencia. Arabella soltó una risa ensayada. Entonces la mujer callada dio un paso al frente. Para su gracia. Alexander la miró. Sí. Ella sirvió. Sus manos estaban firmes. Sus ojos se encontraron brevemente con los suyos, luego bajaron. Gracias. Ella asintió y retrocedió. Lord Harrington se aclaró la garganta. Esa es la señorita Eleanor Gray. Familia. No, una acompañante, una pariente lejana de mi difunta esposa. Alexander volvió a mirar a Eleanor. Estaba detrás de las hermanas, invisible para todos excepto para él. La cena fue un asunto elaborado. Beatrice habló de la sociedad londinense. Charlotte discutió sobre moda. Arabella describió sus talentos musicales. Eleanor casi no dijo nada. Sin embargo, Alexander notó algo extraño. Cada vez que un sirviente entraba en la habitación, Eleanor se movía silenciosamente para dejar espacio. Cada vez que alguien necesitaba algo, ella lo notaba antes de que lo pidieran. Cuando Lord Harrington se quejó de que la sopa estaba fría, Eleanor lo señaló discretamente a la cocina. Cuando Arabella dejó caer la servilleta, Eleanor la reemplazó. Cuando Charlotte mencionó que su caballo cojeaba, Eleanor preguntó de inmediato qué pata. Alexander escuchó. Nadie más lo hizo. Después de la cena se invitó a las hermanas a jugar a las cartas. Alexander las observó. Beatrice hizo trampas descaradamente. Charlotte fingió no darse cuenta. Arabella se molestó cuando perdió. Eleanor se sentó junto a la chimenea con un libro. ¿Qué lees?, preguntó Alexander. Ella levantó la vista. Una revista agrícola. Él parpadeó. No es exactamente emocionante. Lo es si intentas entender por qué la mitad de las granjas de este condado están perdiendo dinero. Alexander la estudió. ¿Entiendes un poco de agricultura? ¿Por qué? Porque alguien tiene que hacerlo. Esa respuesta se quedó con él. A la mañana siguiente, Alexander salió a montar. Esperaba que las hermanas Harrington se quedaran adentro. En cambio, encontró a Eleanor en el establo. Estaba inspeccionando el casco de un caballo. «Estás despierta temprano. Tú también lo estás». Ella miró al caballo. «Tu yegua tiene una piedra alojada en la herradura». Alexander la miró fijamente. «¿Cómo lo supiste?» Estaba apoyando la pata izquierda. Él se agachó a su lado. Eleanor retiró cuidadosamente la piedra. «¿Te pertenece?» «Sí. Entonces deberías escuchar cuando se queja». Alexander sonrió. «Das consejos libremente. Solo cuando la gente los necesita». Caminaron por la finca juntos. Eleanor explicó lo que había notado. Los campos del sur tenían mal drenaje. Las casas de los inquilinos necesitaban techos nuevos. El huerto se había plantado demasiado denso. Alexander escuchó. «¿Has estado estudiando esta finca?» «Sí». «¿Por qué?» Ella vaciló. «Porque vivo aquí». Él la miró. «¿Tú no?» «No». Ella sonrió débilmente. «Pero he vivido aquí el tiempo suficiente para notar lo que todos los demás ignoran». Al atardecer, Alexander había cambiado de opinión sobre la casa, no por las 3 hermanas, por la mujer detrás de ellas. Le preguntó a Lord Harrington, «¿Quién administra su finca?» «Mi mayordomo». «¿Y quién lo asesora?» «Nadie». Alexander miró a Eleanor. «Quizás alguien debería». Lord Harrington se rió. «La señorita Gray no tiene ningún puesto».
Exactamente. Esa noche Alexander encontró a Eleanor sola en la biblioteca. Deberías tener un puesto. Ella levantó la vista de un libro mayor. He manejado sin uno. ¿Por qué? Mi tía me acogió después de que murieron mis padres. ¿Y has estado trabajando aquí desde entonces? Sí. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Alexander frunció el ceño. ¿Te paga Lord Harrington? Eleanor vaciló. No. Te da una habitación y comidas. La expresión de Alexander se endureció. Eso es un empleo. Lo sé. Entonces, ¿por qué te quedas? Ella cerró el libro mayor. Porque su esposa fue amable conmigo y ella está muerta. Sí. Sin embargo, permaneciste. Me pidió que cuidara de sus hijas. Alexander miró hacia el pasillo. Has estado haciendo eso todo este tiempo. Eleanor asintió. Ellas no saben cuánto haces. No necesitan saberlo. Él la estudió en silencio. Esa es una respuesta inusual. Ella sonrió. Nunca he sido muy buena pidiendo que me noten. Al día siguiente, las hermanas fueron presentadas formalmente de nuevo. Lord Harrington había organizado un almuerzo privado. A sus hijas se les había instruido para causar sus impresiones finales. Beatrice habló de sus conexiones. Charlotte demostró su francés. Arabella tocó el piano. Alexander escuchó educadamente. Luego se levantó. Gracias. Lord Harrington sonrió. Entonces Alexander miró a las 3 hermanas. Todas son muy capaces. Las hermanas intercambiaron miradas esperanzadas. Pero me gustaría hacer una pregunta. La sonrisa de Lord Harrington se amplió. Por supuesto. Alexander miró a Eleanor. ¿Quién administra las cuentas de su hogar? Todos se giraron. Eleanor se quedó helada. Lord Harrington frunció el ceño. Mi mayordomo. Alexander negó con la cabeza. No. Él señaló suavemente hacia el libro mayor junto a Eleanor. Ella lo hace. Silencio. Beatrice parecía molesta. Charlotte parecía sorprendida. Arabella parecía confundida. Lord Harrington miró a Eleanor. ¿Es eso cierto? Eleanor respondió en voz baja. Sí. ¿Cuánto tiempo? 7 años. El duque miró la habitación y nadie pensó en preguntarle. La cara de Lord Harrington se retorció. Señorita Grey, usted ha estado manejando mis cuentas sin autoridad. He estado previniendo errores. Alexander dio un paso al frente. Me gustaría ver esas cuentas. Lord Harrington dudó, luego se las entregó. Alexander abrió el libro mayor. Su expresión cambió. Los registros eran inmaculados, cada gasto documentado, cada pago de inquilino registrado, cada reparación priorizada. Había notas junto a cada propiedad, recomendaciones, proyecciones, ahorros. Miró a Eleanor. Usted ha ahorrado miles a esta finca. Ella se encogió de hombros, principalmente al detener gastos innecesarios. Alexander sonrió. Notable. Esa noche, Lord Harrington anunció que Alexander debía elegir a una de sus hijas. El duque se levantó. He tomado mi decisión. Las 3 hermanas se enderezaron. Alexander se volvió hacia la mujer callada que sostenía la bandeja del té. Elijo a Eleanor. La habitación quedó en silencio. Eleanor casi deja caer la bandeja. Lord Harrington lo miró fijamente. Ella no es una de mis hijas. Sé que no tiene título. Sé que no tiene fortuna. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Alexander miró a Eleanor. Porque es la única persona en esta casa que no intentaba convencerme de que valía la pena elegirla. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par. Pero Alexander no había terminado. No quiero una esposa elegida para mí porque parezca apropiada al lado de un duque. Quiero a la mujer que nota lo que todos los demás pasan por alto. Las hermanas libres se sentaron en un silencio atónito. Eleanor bajó lentamente la bandeja del té y por primera vez en 7 años, alguien finalmente la había notado. Durante varios segundos, nadie se movió. Entonces Lord Harrington se rió. Sonó incómodo y de incredulidad. Su gracia. Seguro que está bromeando. Alexander no sonrió. No lo estoy. Usted vino aquí a elegir a una de mis hijas. Esperaba hacerlo. Entonces, ¿por qué elegiría a una compañera del hogar? Alexander miró hacia Eleanor. Porque descubrí que es mucho más que eso. La cara de Lord Harrington se ensombreció.
No puede esperar seriamente que permita tal acuerdo. La expresión de Alexander se endureció. No estaba pidiendo permiso. Eleanor finalmente encontró su voz, su gracia. Alexander se giró. No debería. ¿Por qué? Porque apenas me conoce. Lo sé lo suficiente. No. Ella negó con la cabeza. Usted conoce las cuentas. Yo conozco su juicio. Usted sabe que puedo administrar una finca. Conozco su carácter. Eso no es lo mismo que conocerme. Alexander sonrió fatídicamente. Entonces permítame conocerla. Su corazón latía más rápido, pero Eleanor no estaba preparada para aceptar una propuesta simplemente porque un duque la había notado. No me casaré con usted porque me tenga lástima. No es así. Ni porque no le guste mi empleador. No es así. Ni porque quiera sorprender a todos en esta habitación. Casi se rió. Le aseguro que he descubierto que sorprender a Lord Harrington no es tan entretenido como esperaba. Los labios de Eleanor se torcieron. Luego se puso seria de nuevo. Si me quiere, su gracia, tendrá que quererme cuando nadie esté mirando. Alexander asintió. Eso es exactamente lo que quiero. Las tres hermanas reaccionaron de manera diferente. Beatrix estaba furiosa. Charlotte estaba avergonzada. Arabella parecía aliviada. Más tarde esa noche, Arabella encontró a Eleanor sola en el jardín. «Sabes», dijo, «nunca quise casarme con él». Eleanor parecía sorprendida. «¿No?» Arabella se rió. «Quería ver si podía hacer que un duque se enamorara de mí. Y no pude». Ella sonrió. «¿Lo hiciste?» Eleanor negó con la cabeza. «No me ama. Todavía no». A la mañana siguiente, Alexander le pidió a Eleanor que caminara con él. Cruzaron los terrenos de la finca. Señaló los campos del norte. ¿Qué cambiaría? Ella miró la tierra. El drenaje. ¿Estás segura? Sí. ¿Por qué? Porque el suelo retiene demasiada agua. Él sonrió. Muéstrame. Ella lo hizo. Pasaron toda la mañana examinando los campos. Alexander hizo preguntas. Eleanor las respondió. Ninguno mencionó el matrimonio. Ninguno lo necesitó. Durante las siguientes semanas, Alexander permaneció en Harrington House. Quería entender la vida de Eleanor antes de pedirle que la cambiara. Descubrió que se levantaba antes del amanecer, que llevaba las cuentas de la cocina, que visitaba a los inquilinos, que leía libros gratuitos simultáneamente, que odiaba el té demasiado dulce, que cantaba cuando creía que nadie podía oírla, y que reía mucho más a menudo cuando no la observaban. Eleanor también descubrió cosas sobre él. Odiaba las cenas políticas. Amaba los caballos. Era terrible en jardinería. Recordaba el nombre de cada inquilino de su propia finca y debajo de su manera reservada. Era inesperadamente gentil. Su afecto creció en silencio, sin grandes declaraciones, sin público. Entonces Lord Harrington tomó su decisión. Informó a Eleanor que debía irse. Ha causado suficiente disrupción. Eleanor se mantuvo serena. Entiendo. Alexander estaba junto a la chimenea. Usted la está despidiendo. Ya no es necesaria. Ella ha administrado su hogar durante 7 años. Y ahora el duque ha tomado su decisión. Lord Harrington miró a sus hijas. No permitiré que mi familia sea humillada. Eleanor dijo en voz baja. Me iré mañana. Alexander se giró hacia ella. No tienes que hacerlo. Sí, lo hago. ¿Por qué? Porque no quiero que nuestro futuro comience dependiendo de ti. Eso la detuvo, continuó ella. Quiero elegirte libremente. Eleanor dejó Harrington House a la mañana siguiente, pero no se convirtió en la dependiente de Alexander. Alquiló una pequeña cabaña cerca del pueblo del mercado, usando el dinero que había ahorrado en secreto a lo largo de los años. Luego abrió una oficina de gestión de fincas. En cuestión de meses, los terratenientes comenzaron a contratarla. Ayudó a las granjas en dificultades a recuperarse. Reorganizó las cuentas. Mejoró las viviendas de los inquilinos. Su reputación se extendió rápidamente. Alexander observó con orgullo. Nunca reclamó su éxito. Simplemente la apoyó. Una tarde de otoño, Alexander llegó a su oficina. Eleanor levantó la vista. «Estás temprano. Tengo un problema». «¿De qué tipo?» «Mi finca». Ella sonrió. «¿Qué has hecho?» «Nada. Eso suena sospechoso». Colocó varios documentos ante ella. «Mis inquilinos del sur están perdiendo dinero».
Ella estudió los papeles. Tus contratos de granos están desactualizados. Lo pensé. Necesitas nuevos compradores. Espero que dijeras eso. Ella lo miró. ¿Me lo pregunta profesionalmente o personalmente? Profesional. Bien. Ella sonrió. Entonces te enviaré mi tarifa. Él se rió. Por supuesto. Meses después, los nuevos contratos transformaron su finca. Los inquilinos de Alexander prosperaron. El negocio de Eleanor floreció. Su relación se conoció en todo el condado. Pero todavía no estaban casados. La gente empezó a preguntar por qué. La respuesta era simple. Estaban esperando hasta que ambos lo quisieran por las razones correctas. Una noche de primavera, Alexander trajo a Eleanor de regreso a Harrington House. El antiguo salón de té había sido completamente transformado. Los libros de contabilidad habían desaparecido. Los muebles habían sido reorganizados. En el centro había una pequeña mesa redonda. 2 tazas de té esperaban. Eleanor sonrió. Recordaste, lo recuerdo todo. Él sacó una silla. Siéntate, ella lo hizo. Él sirvió el té. Ella lo miró fijamente. ¿Qué estás haciendo? Intentando comprender lo difícil que es esta tarea. Ella se rió. No lo es. No estoy de acuerdo. Él le puso la taza delante. Luego se arrodilló. La sonrisa de Eleanor desapareció. Alexander, vine aquí una vez esperando elegir una novia. Abrió una pequeña caja de terciopelo. Me equivoqué. No eliges una esposa de una lista. Eliges a la mujer cuya ausencia cambia toda la habitación. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. No te quiero porque eres un duque. Lo sé. No quiero tu título. Lo sé. Quiero a la mujer que sirvió té mientras todos los demás intentaban impresionarme. Ella se rió suavemente. ¿Quieres decir a la mujer que intentaba desesperadamente no ser notada? Sí. Entonces la encontraste. Le tendió el anillo. Eleanor Gray, ¿quieres casarte conmigo? Ella lo miró, luego al té, luego de nuevo a él. Sí. Alexander deslizó el anillo en su dedo. Ella sonrió. Pero tengo una condición. Él arqueó una ceja. ¿Qué? Nunca más serviré té para tus invitados. Él se rió. De acuerdo. Su boda tuvo lugar ese verano. No hubo competencia entre hermanas, ninguna ostentación de riqueza.